Buenas, ¿cómo va? Bueno, me gustaría en este video poder contarles un poco acerca del capítulo Desnudez de Giorgio Agamben que les envié por WhatsApp. En realidad les envié el libro y que es interesante todo ese libro, pero vamos a trabajar con ese capítulo. En principio, Giorgio Agamben o Agamben, depende cómo lo pronuncien, eh, es un filósofo italiano contemporáneo, eh, muy interesante en los aportes, tiene una formación teológica bastante interesante, sus estudios siempre rozan la teología y, y generan un pensamiento realmente muy crítico hacia las religiones abrámicas, ¿no? Las religiones como la musulmana, judía, cristiana, islámica. Es un autor interesante, tiene textos muy interesantes. Yo creo que más allá de este capítulo, si en algún momento pueden descubrir más libros de él, se los recomiendo porque es un pensador profundo y es un pensador realmente interesante. Este libro es un libro que va a tener distintos capítulos, pero el que vamos a trabajar es uno que se llama Desnudez. Y a mí me interesa ese capítulo porque nosotros en ESI aclaramos desde las primeras clases en Instagram, después por Zoom, la idea de que la educación sexual integral no es solo la genitalidad ni la prevención, tiene que ver con una cantidad de temas que abordan la diversidad, el género, la identidad, la convivencia. eh, y por eso en más de una oportunidad les pido que lean la ley, porque me parece que la ley les puede como echar luz a qué se intenta transmitir con la ley, al igual que con las modificaciones. Yéndonos a Gamben, él va a hablar de la desnudez desde un costado interesante, que es la pregunta que él se hace y que guía su capítulo, que es ¿por qué al ser humano le cuesta tanto hablar de sexualidad? ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto poder abordar temáticas que tengan que ver con la sexualidad? Piensen, tenemos que tener una ley que aborde y que acompañe a los docentes a poder trabajar la ESI. ¿Y por qué también la sexualidad está asociada con la vergüenza? No digo que esto sea siempre así, pero históricamente ha ocurrido. Michel Foucault planteaba que el siglo XIX fue el siglo que más represión tuvo sobre la sexualidad de las personas, época victoriana, pero a pesar de ello, fue la época donde más se habló de la sexualidad, con lo cual en un primer momento parece hasta una contradicción, pero no lo es, porque una de las cosas que él va a plantear es que para poder controlar, prohibir, vigilar y de alguna manera adoctrinar la sexualidad, es necesario nombrarla, etiquetarla, ponerle clasificaciones para después poder emitir un juicio de valor. Es más, en el mismo acto de creación de una palabra para nombrar a un objeto o a una conducta, ya hay un juicio valorativo y hay un juicio que está planteando qué se espera de eso. Yo les contaba en alguna clase que antes que la palabra heterosexualidad aparece la palabra homosexualidad.
1869, otros dicen 1871, y no surge para describir solamente una relación entre personas de ambos, de un mismo sexo. Surge para describir esto que acabo de nombrar, pero para incorporarlo como una patología eh, mórbida y una patología relacionada con las perversiones. Por lo tanto, esta idea de que el siglo XIX y parte del XX se habla mucho de sexualidad, no es porque hubiera una apertura a la sexualidad, sino una necesidad de nombrarla para poder controlarla. Y volviendo a George Agamben, en un momento él se pregunta, ¿desde dónde viene esta vergüenza por la desnudez, por el cuerpo, por la sexualidad? Él plantea que se puede pensar desde distintos lados, que se pueden tomar distintas etapas históricas para poder abordar esta connotación. Se podría pensar en los griegos, siglo VI antes de Cristo, se podría pensar en algunas culturas bizantinas, pero había un trato distinto del cuerpo. Incluso ustedes conocen que los Juegos Olímpicos, a los cuales solamente estaban invitados los varones, para poder observar y para poder admirar la destreza física, los deportistas realizaban sus actividades desnudos. ¿Y por qué a partir de determinado momento el cuerpo comienza a ser un elemento de vergüenza? Y la vestimenta, el hábito, ¿sí?, comienza a no ser solamente una prenda de protección ante las inclemencias del tiempo, sino que comienza a también transformarse en un mensaje de jerarquía, en un mensaje de poder económico y también en un mensaje de género. No se viste del mismo modo un hombre que una mujer, y a lo largo de la historia la moda fue presentando distintas variedades. Pero Giorgio Agamben le interesa empezar con el Génesis de la Biblia. Y dice, puedo empezar desde distintos lados, pero voy a empezar con la historia de Adán y Eva, porque me interesa pensar cómo surge el concepto de vergüenza. Y cuando él habla bueno, lo que para muchos puede ser la historia de la Biblia, para otros puede ser una realidad, eh, plantea que esos seres desnudos que vivían en un paraíso terrenal, en un paraíso plagado de placeres y plagado de tranquilidad y realmente muy, muy de alguna manera cómodo, sufren a través de quebrar una prohibición, que es la de comer la manzana del árbol prohibido, manzana de la sabiduría, con lo cual ya tenemos algo importante para entender de qué es lo que no hay que saber, ¿sí? No era cualquier fruto. Cuando cuando Adán y Eva pecan porque comen ese fruto prohibido, inmediatamente se abren sus ojos. ¿Qué quiere decir que se abren sus ojos? Se dan cuenta que están desnudos y buscan hojas y buscan elementos para tapar sus genitales. Por lo tanto, no tenemos cuerpos desnudos, sino tenemos cuerpos que han sido desnudados. Hay una acción que a partir de ese momento comienza a connotarse como castigo, la desnudez.
la vergüenza. ¿Pero por qué la vergüenza? Porque esos genitales o ese cuerpo comienza a ser la sede y el centro de fuentes de placer, como podría llegar a ser prácticas autoeróticas. En ese sentido, muchas religiones, no tanto eh, el budismo, el hinduismo, no tanto, pero sí más las que acabo de mencionar al principio, tienen un gran problema con las satisfacciones y el placer. Si ustedes analizan los 10 mandamientos, los pecados capitales, eh, las historias del Antiguo Testamento, en general son lineamientos muy duros hacia el placer de las personas. Y en este sentido, cuando Adán y Eva descubren que están desnudos, lo primero que registran es vergüenza. Vergüenza, pero también deseo. Deseo porque ahora ya eran seres incompletos. No tenían toda esa protección. Eran seres que podían a partir de ese acto encontrar una satisfacción terrenal, carnal, que se contrapone con aquella satisfacción que a lo mejor San Agustín o Santo Tomás planteaba que tiene que ver con una satisfacción celestial, suprema, que es la de intentar reprimir y negar el cuerpo como fuente de placer. Tenemos placeres terrenales y tenemos placeres sublimados, placeres superiores, que supuestamente son los que algunas corrientes religiosas plantean como los que debe seguir el ser humano. En ese sentido, cuando yo les decía que la desnudez tiene que ver con un cuerpo no desnudo sino desnudado, es el castigo. Me acuerdo hace unos años y sigue ocurriendo en algunos países de Medio Oriente, el castigo a mujeres que han sido violadas se las apedrea pensando que ellas generaron esa situación, pero además de apedrear a mujeres o a hombres homosexuales, se los desnuda en plaza pública, como una muestra de humillación. En ese sentido, la sexualidad, si tenemos que ir al origen de las dificultades que tenemos para abordar la sexualidad, tiene que ver también con que es un concepto que se ha construido durante siglos, durante miles de años, eh, desde distintas corrientes que la han transformado en esto que hace que muchas veces nos cueste trabajar en un aula, nos cueste hablar de determinados temas, que recién en 1973 en uno de los manuales se quitara la homosexualidad de una patología, pero que aún en algunos manuales de psiquiatría el travestismo sigue funcionando como disforia de género. Eh, y también algo profundamente machista, porque nadie le preguntó en algún momento a Adán, por más que Eva le diera la manzana, por qué la comió él. Siempre cayó la responsabilidad en la mujer, ¿no? Ya también ahí hay otra enseñanza que tiene que ver con la peligrosidad de esa mujer que lleva al hombre a la perdición. Digamos, patriarcado a full y digamos, una situación bastante desigual. Les leo un fragmentito del capítulo y cerramos por hoy. Dice en un momento, Giorgio Agamben dice, se da desnudez solo después del pecado. Antes del pecado había ausencia de vestidos, pero esta aún no era desnudez. La desnudez presupone la ausencia de vestidos, pero no coincide con ella.
La percepción de la desnudez está ligado a ese acto espiritual que la Sagrada Escritura define como apertura de los ojos. La desnudez es algo de lo que nos percatamos, mientras que la ausencia de vestidos pasa inadvertida. Ese vestido es el vestido de gracia. Adán y Eva, antes de pecar, estaban desnudos, pero no registraban vergüenza. Y en realidad tenían un hálito, un, un investimiento de una vestidura de alguna manera sagrada, inocente se podría pensar, y en ese sentido, a partir del acto pecaminoso, eso se transforma en otra cosa, se transforma en vergüenza, se transforma en castigo, se transforma en culpa. El pecado viene a ubicar esa idea de algo que se desobedeció. El vestido de gracia es ese vestido simbólico que alguien puede tener al contemplar un cuadro eh, de un cuerpo desnudo, pero lo lleva a la mirada la belleza del arte y la estética y no un costado pornográfico. Eh, el vestido de gracia es eso que pueden tener les chiques cuando nacen y son bebés y tienen, no sé, sus fotos a lo mejor desnudos y en realidad nadie, salvo que fuera un pedófilo, podría pensar que ahí hay algo pornográfico. Ese vestido de gracia es el vestido que se pierde con eh, la desautorización a una palabra superior, que es la de la prohibición. Y para cerrar, la prohibición es la del conocer. Si se conoce, se paga un precio. Se paga el precio del destierro de un paraíso, se paga el precio de ganar el pan con el sudor de la frente, se paga el precio de parir a los hijos con dolor y sufrimiento. ¿Por qué me interesa este capítulo y lo seguiremos en el próximo video? Porque tenemos que empezar a entender que detrás de todas las dificultades que encontramos cuando abordamos el concepto de sexualidad, hay un montón de factores. Pero tenemos que entender que es una categoría que se fue construyendo y que se fue armando con determinadas connotaciones en general negativas que hoy hacen que a 14 años de la ley de sanción de la ley de educación sexual integral todavía sigamos pensando y bogando para que los profes sigamos trabajando esta ley y que podamos tener la expertez necesaria para tantos chiques y tantas chicas que pueden estar atravesando una situación en la cual se creen que son únicos, como puede ser una situación de no conformidad con su identidad. Y, y la historia ha sido demasiado cruel con, con los seres humanos y especialmente con las mujeres y con las disidencias. Vamos a seguir trabajando con el capítulo de desnudez, si les parece.